Antes de comenzar, me gustaría agradecer a ius 360 por la invitación de poder hablar de un tema tan importante como es el derecho al olvido. Estamos en un contexto en donde nuestros datos personales se encuentran básicamente dispersos en las miles de aplicaciones a las que accedemos constantemente. Entonces, el derecho al olvido toma bastante relevancia en esta época. Eh, Se dice que Dios perdona y olvida el pecado. Sin embargo, el Internet es su antítesis, ya que recuerda todo y no olvida nada. En el pasado, y es un pasado no muy lejano, si una persona cometía un error, este era olvidado eventualmente por la sociedad con el transcurrir del tiempo. Pues así funciona la mente humana, la memoria humana. Está diseñada para olvidar. En cambio, el Internet tiene una naturaleza completamente distinta a la memoria. Es global, universal, permanente, de fácil acceso y de memoria ilimitada, lo que significa que el Internet es una base de datos inmensa, universal, que inmortaliza la información de sus usuarios. Entonces, si bien es cierto, el Internet ha supuesto una verdadera revolución para el desarrollo de derechos fundamentales como lo es la igualdad, la libertad de expresión, la libertad de información, también supone un reto muy grande a lo que es la privacidad, el honor, la protección de datos personales y la resocialización. Es en este contexto en que nace el derecho al olvido, que en buena cuenta es el derecho que tiene el titular de una noticia de un recuerdo o sencillamente un dato que le atañe como individuo. ¿A fin de qué? A fin de evitar que esa información personal se encuentre fácilmente disponible en Internet. El titular de ese dato personal ejerce este derecho contra un buscador de Internet con el objetivo de que este recuerdo no se vincula, no se vincule ni interfiera de modo alguno en su proyecto de vida. Si lo queremos traducir a un lenguaje un poco más sencillo, lo que busca este sujeto es ejercer el derecho al olvido a fin de que no se pueda googlear su pasado. Y bueno, para entender el derecho al olvido, hay que observar, analizar los antecedentes históricos. Y el primer antecedente, no solamente en lo que respecta al derecho al olvido, sino en lo que es la protección de datos personales en general, lo encontramos en el artículo publicado en Harvard Law Review denominado The Right to Privacy, en 1890, donde se establece lo que hoy en día consideramos que es la definición más aceptada sobre privacidad. En este paper, la privacidad se entiende de forma general como el derecho a ser dejado solo, a no ser molestado, the right to be let alone. Y es que la privacidad se fundamenta principalmente en el anonimato, el secreto, la autonomía, la individualidad, el desarrollo de la personalidad y la inviolabilidad de la dignidad. Sin embargo, hay quienes señalan que el derecho al olvido, su antecedente real, se encuentra en el derecho penal francés, específicamente en el derecho penitenciario. En Francia se desarrolla toda una doctrina y línea jurisprudencial en donde se señala que los reos tienen el derecho a la resocialización y que una vez cumplida su pena, la sociedad debe olvidar su pasado. Está vinculado con la reputación del sujeto, del reo. Y los ex convictos invocaban la facultad de que para acceder a puestos de trabajo se tenían que olvidar su pasado, pues ya estaban rehabilitados y habían cumplido la pena y por ende se encontraban desligados de su pasado. Otro antecedente lo encontramos en Estados Unidos, en el caso Melvin versus Reed, o Reed. Y este caso versa sobre una chica que fue acusada de haber cometido un homicidio y era la principal sospechosa. Finalmente, ella se liberó de todos los cargos. Sin embargo, durante el juicio y durante o sea, la investigación,
se difundió que había sido prostituta y como trabajadora sexual, esto afectaba un poco su honor, su dignidad, pues era un hecho que sus familiares y su comunidad no lo sabían. Eh, la señorita Reed tuvo que salir de su ciudad e iniciar una nueva vida. Y una vez que salió de su ciudad natal, rehizo su vida, se casó, tuvo hijos, pero en 1925 se estrena la película El Kimono Rojo, que relata con detalles la vida que había tenido como trabajadora sexual, e incluso en la película, en vez de utilizar un alias, se utilizó su nombre. Y bueno, ella decidió demandar a la productora, y lo que señaló la justicia americana es que si bien los datos eran públicos y reales, cualquier persona que hubiese rehecho su vida tiene el derecho a buscar la felicidad y a no sufrir ataques innecesarios. Podemos señalar que este antecedente es lo más parecido a lo que actualmente conocemos como derecho al olvido en esta época. Y bueno, esta búsqueda de la felicidad a partir de poder limitar eh, los datos personales que se puedan encontrar en alguna fuente accesible al público, en esencia es el sustento de lo que hoy conocemos como el derecho fundamental a la autodeterminación informativa o protección de datos personales. Ya en 1983 el Tribunal Constitucional alemán, cuando hablaba del derecho a la autodeterminación informativa, señalaba lo siguiente: el libre desarrollo de la personalidad presupone, en las condiciones modernas del tratamiento de datos, la tutela del individuo contra el acopio, almacenamiento, utilización y transferencia ilimitada de los datos concernientes a la persona. El derecho fundamental a la autodeterminación informativa garantiza de tal modo la facultad del individuo de determinar básicamente por sí solo la transferencia y utilización de sus datos personales. En el Perú, el derecho a la autodeterminación informativa se encuentra reconocida en el numeral 6 del artículo 2 de la Constitución Política del Perú, señalando que los servicios informáticos, computarizados o no, públicos o privados, no suministren informaciones que afecten la intimidad personal o familiar. A su vez, el Tribunal Constitucional ha señalado que el derecho a la autodeterminación informativa consiste en la serie de facultades que tiene toda persona para ejercer control sobre su información personal, contenida en registros ya sean públicos, privados o informáticos, a fin de enfrentar las posibles extralimitaciones de los mismos. Se encuentra estrechamente ligado a un control sobre la información como una autodeterminación de la vida íntima, de la esfera personal. Se busca proteger a la persona en sí misma, no únicamente en los derechos que conciernen a su esfera personalísima, sino a la persona en la totalidad de ámbitos. Por tanto, no puede identificarse con el derecho a la intimidad personal o familiar, ya que mientras éste protege el derecho a la vida privada, el derecho a la autodeterminación informativa busca garantizar la facultad de todo individuo de poder preservar su información, ejerciendo un control en el registro, uso y relevación de los datos que le conciernen. Como podemos ver, en el Perú este derecho es un derecho constitucional, y el derecho al olvido, en buena cuenta, es una vertiente del derecho a la autodeterminación informativa o a la protección de datos personales. Ahora bien, si bien es cierto, tenemos todo un marco regulatorio que regula el derecho a la autodeterminación informativa o el derecho a la protección de datos personales, que en buena cuenta es el derecho que tenemos cada uno de nosotros como ciudadanos, como peruanos, de poder controlar nuestra información a fin de evitar tratamientos de datos que puedan perjudicar nuestro honor, nuestra privacidad, nuestra honra, nuestra paz, etcétera.
cabe preguntarse cómo podemos ejercer el derecho al olvido. ¿Se puede? ¿No se puede? ¿Está recogido en nuestra legislación? Y lo cierto es que no se encuentra tipificado. Sin embargo, eso no significa que no podamos ejercerlo de alguna forma. ¿Por qué? Para esto tenemos que remontarnos a lo que son los derechos ARCO. Los derechos ARCO, en buena cuenta, es la manifestación de cómo nosotros podemos ejercer nuestro derecho a la protección de datos personales, ¿no? El derecho a acceso, en buena cuenta, es el derecho a solicitar la información que un responsable del tratamiento tiene sobre nosotros. El derecho a rectificación significa de que nuestros datos se encuentren actualizados y que no estén incompletos o inexactos. El derecho a cancelación significa poder eliminar nuestros datos personales de un determinado banco de datos. Y el derecho a la oposición significa que nosotros podemos oponernos a determinados tratamientos. ¿Podríamos aplicar alguno de estos derechos o la combinación de ambos para ejercer el derecho al olvido? ¿Qué es lo que dice la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales? En el caso Google, que en buena cuenta es un caso en donde hubo un profesor que había sido no condenado, sino procesado por un delito contra el pudor, y cada vez que tipeaba su nombre en el buscador, su nombre al costado se autocompletaba con ese delito. eh, Ejerció su derecho al olvido frente a Google y solicitó tanto la cancelación como la oposición de esa información. O sea, quería eliminar esa información de los motores de búsqueda de Google. Y lo que señaló en este caso la autoridad es que la actividad del motor de búsqueda Google Search constituye efectivamente un tratamiento de datos personales, ya que los robots de búsqueda, los algoritmos de búsqueda, pueden indexar los datos personales y estos sean difundidos en los resultados de búsqueda hipervisibles. Entonces lo que se está haciendo es que se está vulnerando el derecho del reclamante, o sea, es decir, en este caso el derecho del profesor, a no ser enlazado con dicha información materia de reclamo en los resultados de los motores de búsqueda, ya que si pones nombre y apellido automáticamente se autocompleta. La autoridad señala que esta información no resultaba de interés público, de forma que el tratamiento de indexación realizado por parte del profesor debía cesar. Lo que busca este pronunciamiento es que los datos personales del reclamante no sean divulgados por motores de búsqueda y que se reduzca la accesibilidad a la información material de la reclamación. Y no necesariamente significaba de que se eliminen los datos de Internet por parte de los medios digitales que hacían la publicación. Simplemente si es que ponías el nombre y apellido de la persona, no te derive a esas noticias. Si es que un usuario hacía una combinación distinta y llegaba a la noticia, era lícito, ¿no? Era básicamente una ponderación entre eh, el derecho a la libertad de información versus el derecho a la protección de datos personales. Y esto realmente se encuentra relacionado, muy relacionado con el caso Costeja, que es un caso emblema en la Unión Europea, en donde el Tribunal de Justicia de la Unión Europea llega a las siguientes conclusiones. En primer lugar, que las actividades que realizan los motores de búsqueda como Google Search o como Bing, que es básicamente localizar información, indexarla, almacenarla y ponerla a disposición de los usuarios, se considera como un tratamiento de datos personales y por consiguiente los titulares de estos motores de búsqueda, llámese Google, llámese Microsoft a través de Bing, son responsables del tratamiento de dichos datos personales. En consecuencia, el titular del dato personal, es decir, la persona que quiere olvidar esa información, puede pedir directamente a estos motores de búsqueda como Google la retirada de sus índices de una información publicada por terceros, sin dirigirse previamente a la página web que lanza esta noticia o que publica esta noticia,
aun cuando la información que esté ahí sea completamente legal. Señala que el derecho de oposición incluye el derecho a que el titular de datos personales puede impedir a los buscadores la indexación de la información referida a su persona. Y finalmente concluye que el derecho al olvido prevalece en principio no solo sobre el interés económico del motor de búsqueda, sino también sobre el interés particular de los usuarios en acceder a la mencionada información. Luego de haber revisado el caso Google en Perú y el caso Costeja en la Unión Europea, si es que nosotros hacemos una interpretación de nuestra ley de protección de datos personales, vamos a concluir que no es necesario tener expresamente tipificado el derecho al olvido. A través del derecho a la oposición, podemos oponernos al tratamiento de datos personales que realizan los titulares de motores de búsqueda. Es decir, si es que yo ejerzo mi derecho a oposición, en principio Google debería cesar en dicho tratamiento, ya que en buena cuenta la materialización del derecho al olvido es oponerse al tratamiento de indexación. Muchas veces se suele confundir con el derecho a la cancelación, pero o sea, yo no lo veo de esa forma, porque no se está pidiendo la cancelación o la eliminación de la noticia. Simplemente se está pidiendo que el motor de búsqueda cese en la indexación, es decir, que los internautas o los usuarios de Internet no puedan acceder fácilmente a esa noticia. ¿A fin de qué? A fin de que la persona pueda delimitar su información y su proyecto de vida, limitando la información que desea compartir o que desea olvidar en este caso. Finalmente, es importante mencionar que a través de la sentencia 119/2022, el Tribunal Constitucional peruano brinda por primera vez alcance sobre el derecho al olvido. Lo reconoce como un derecho fundamental que tienen las personas para poder controlar su información a fin de salvaguardar derechos fundamentales como el honor, la buena reputación, el libre desarrollo de la personalidad y la intimidad. Y señala que este derecho se encuentra sustentado en el derecho a la autodeterminación informativa. Este es un caso en donde quien interpone la demanda básicamente pretende desindexar la información que está relacionada respecto a temas de narcotráfico e inclusive financiamiento al terrorismo contra Google y contra varios medios de comunicación. Y lo que hace el Tribunal Constitucional en esta sentencia es que crea jurisprudencia a favor de la libertad de prensa. Básicamente señala que el derecho al olvido no puede ser utilizado como justificación para mantener inaccesible información que es de interés público, más aún cuando las noticias que versan son sobre temas tan importantes como el lavado de activos y el financiamiento al terrorismo. En consecuencia, el TC concluye que no corresponde que proceda el derecho al olvido porque las noticias que constan en distintos medios de comunicación son de interés público y por tanto toda investigación dirigida contra una persona en cualquier nivel acerca de supuestos vínculos con la supuesta comisión de estos delitos goza de la más alta relevancia, ¿no? En consecuencia, a través de esta sentencia, el Tribunal Constitucional precisa los alcances sobre el derecho al olvido y crea jurisprudencia constitucional a favor de la libertad de prensa.